Hoy estaremos hablando sobre paradigmas y diseños de investigación, específicamente sobre el diseño experimental. Somos parte del equipo 7 de metodología de la investigación y hablaremos un poco sobre esto. En nuestro índice tenemos que vamos a ver la definición, los objetivos, características, clasificación, ejemplos, los principales expositores, diferencias con el diseño no experimental y una breve conclusión. En nuestra definición tenemos que la investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto de experimento. Por lo tanto, podemos decir que es un método de investigación cuantitativo. Objetivos del diseño experimental. Controlar variables. Este es uno de los principales objetivos, ya que su función es mantener bajo control las variables externas o extrañas que puedan influir en los resultados. Número 2. Establecer relaciones causales. En esta se busca determinar si existe una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Un ejemplo sería un experimento para determinar si el estrés causa problemas del sueño, donde el nivel de estrés es la variable independiente y la calidad del sueño sería la variable dependiente. Aquí el objetivo es relacionar si el estrés causa alteraciones del sueño. Número 3. Maximizar la validez interna. En esta se tiene que asegurar que los resultados obtenidos reflejen la realidad del fenómeno estudiado, sin sesgos, que nos lleva a un cuarto punto y ahorita se los voy a relacionar. El cuarto punto es repetibilidad y generalización. En esta se permite replicar el experimento en otros contextos o con otras muestras para confirmar la validez externa o generalizar los resultados. En esta se relaciona porque en la validez interna, el punto número 3, si tú intervienes en los resultados, al momento de que otra persona quiera replicar el experimento o quiera generalizar los resultados, no se va a poder porque tendrán resultados muy distintos y no se podrá generalizar. Y como quinto punto tenemos optimizar recursos. A través de un diseño adecuado se busca obtener conclusiones válidas, utilizando los recursos menores posibles, tanto en términos de tiempo como de dinero y esfuerzo humano. Manipulación de variables. El investigador modifica la variable independiente para observar efectos de la variable dependiente. Control. Se aíslan variables externas mediante grupos de control o condiciones. Aleatorización. Asignación aleatoria para evitar sesgos. Grupo de comparación experimental. Un tratamiento con control placebo o sin tratamiento. Medición cuantitativa. Uso de instrumentos válidos y objetivos. Repetitividad. Posiblemente para replicar el estudio verificando secuencia lógica. Problema, hipótesis, diseño, datos, análisis, conclusiones. Hipótesis comprobables. Se formulan y se prueban estadísticamente. Validez. Busca maximizar validez interna y externa. Clasificación. Tenemos tres tipos de clasificaciones: preexperimental, experimental verdadero, causa y experimental. Preexperimental se observa a uno o varios grupos después de aplicar un factor de causa-efecto. Generalmente se usa como una exploración inicial. Experimental verdadero. Utiliza asignación aleatoria, grupo de control y análisis estadístico. Causa experimental. Es bastante similar al verdadero, pero no hay asignación aleatoria de los grupos. Se manipula una variable independiente y luego la variable dependiente. Ejemplos del diseño experimental. Un primer ejemplo es el de la iluminación y la comprensión lectora, donde se ponen estudiantes a leer bajo diferentes tipos de luz y después se mide qué tanto comprenden el texto. El segundo ejemplo es el de las barritas nutricionales y el rendimiento físico, en el que se da a unos participantes una barrita con valor nutricional y otra sin valor nutricional, para ver si eso cambia su desempeño a la hora de hacer ejercicio. Un tercer ejemplo es el del entrenamiento de liderazgo, donde a unos empleados se les da un curso presencial, a otros en línea y a un tercer grupo ninguno, para después comparar qué método funciona mejor.
Y finalmente, otro ejemplo es el de la música y la memoria, donde se mide si estudiar con música o en silencio influye en la cantidad de información que se retiene. Básicamente, todos estos ejemplos muestran cómo el diseño experimental permite comparar situaciones y encontrar qué factores realmente tienen efecto. Al recopilar datos sobre el origen del diseño experimental y de la evolución que éste ha ido teniendo, cobra relevancia la figura de Ronald Fisher. A este británico, que se dedicó tanto a la biología como a la estadística, se le reconoce como el padre del diseño experimental por introducir formalmente los métodos estadísticos en el diseño de experimentos científicos. Fisher desarrolló conceptos como el análisis factorial y el análisis de varianza, fundamentales para el diseño experimental. Por otro lado, también han sido valiosos los aportes que hizo el inglés Frank Yates al procedimiento, quien se convirtió en el jefe del departamento estadístico en Roehampton tras la partida de Fisher. Trabajó en diseño experimental, donde realizó importantes contribuciones a la teoría del análisis de la varianza ya antes planteada por Fisher. Igualmente, William Cockburn fue otra figura importante para este diseño. Aportó su enfoque pragmático y metodológico para la recopilación y análisis de datos. Junto a Gertrude Coates publicó el libro Diseños Experimentales, que se convirtió en un texto de referencia al igual que sus investigaciones sobre cómo mitigar los efectos de factores de confusión en estudios observacionales mediante técnicas como la regresión y el emparejamiento. William fue autor de varios libros emblemáticos, entre ellos Diseños Experimentales, Técnicas de muestreo, Contribuciones a la estadística y Planificación y análisis de estudios observacionales. Finalmente, como otra de las figuras importantes, tenemos a la ya mencionada Gertrude Coates, pionera de las aplicaciones de las nuevas técnicas estadísticas a campos del conocimiento como la agricultura y ciencias de la vida. En colaboración con William Cockburn escribió el libro Diseños Experimentales, un libro básico que todavía hoy es utilizado como referencia en docencia e investigación. Gertrude, luego de muchas adversidades, creó el Departamento de Estadística Experimental en la Escuela de Agricultura en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, uno de los primeros departamentos de estadística independientes. Diferencias entre el diseño experimental y no experimental. Las principales diferencias entre la investigación experimental y la no experimental empiezan con la manipulación de variables. En la experimental se manipulan las variables independientes, mientras que en la no experimental solo se observan cómo ocurren. Luego está el control, que en la experimental es alto para evitar interferencias y en la no experimental es bajo porque se estudia en contextos naturales. También está la causalidad. Los experimentos permiten ver relación causa-efecto, mientras que en la investigación no experimental solo se muestra asociaciones. En cuanto al ambiente, los experimentos suelen ser en condiciones controladas y la otra en contextos naturales. Por último, los resultados en la experimental son más precisos y controlados, mientras que en la no experimental son más realistas pero con mayor riesgo de sesgos. Agregando un poco lo que ya está escrito aquí, pues me gustaría agregar que el diseño experimental es una de las herramientas más importantes en la investigación, porque nos permite identificar relaciones de causa y efecto con bastante precisión. Esto se logra gracias a la manipulación de variables, al control de factores externos y al uso de técnicas como la aleatorización y los grupos de comparación, lo que hace que los resultados sean confiables y puedan replicarse en diferentes contextos. Sin embargo, también es importante aclarar que no siempre es indispensable trabajar con un diseño experimental. Los diseños no experimentales también tienen un gran valor, ya que nos permiten estudiar fenómenos en su ambiente natural y aportan información útil cuando no es posible manipular variables. En realidad, ambos enfoques se complementan y la elección depende de los objetivos y las condiciones de cada investigación. Por nuestra parte, muchas gracias por prestar atención.